Sara se sobresaltó cuando un día, estando parada en el semáforo, Emilio detuvo su carro y se ofreció para llevarla a donde ella necesitara ir. Emilio era vecino suyo desde hacía más de 20 años, pero nunca habían cruzado ni un saludo ni una palabra. A decir verdad, él nunca había hablado con ninguno de sus vecinos, a pesar de que vivía en un barrio muy populoso. Y sí que había razones para tanto aislamiento. Sus padres habían emigrado desde Asturias en los años 40 junto a sus 3 hijos pequeños, y habían conseguido establecerse en La Habana y hacer una pequeña fortuna. Pero cuando triunfó la revolución de Castro, su familia fue despojada arbitrariamente de todas sus empresas y negocios, que no eran pocos. Esto justificaba con toda razón su carácter seco, amargado y solitario. Pero también tenía mala reputación de racista. La gente decía que él odiaba ver cómo los apartamentos que sus padres construyeron con sacrificio ahora eran ocupados por personas desconocidas, especialmente personas negras. Sara aceptó el ofrecimiento con recelo. El viaje de ida y vuelta al aeropuerto duró más de 3 horas, pero en todo el trayecto no cruzaron ni una palabra, excepto cuando él le preguntó si quería que la esperara para llevarla de regreso, y ella respondió con un seco sí. Cuando estuvieron de regreso, Emilio la dejó en la misma esquina donde la había recogido, a pesar de que ambos vivían a menos de 2 cuadras del semáforo. Ella le pagó por la carrera y salió caminando. Sin embargo, cuando llegó a su casa, Sara no dejaba de pensar en lo que había ocurrido, pero decidió no contárselo a nadie. A la semana siguiente, ella debía volver al aeropuerto como todos los viernes a recoger el paquete que su familia le enviaba desde el exterior, y cuando iba rumbo a la avenida a buscar un taxi, vio que el carro de Emilio venía despacio detrás de ella, por lo que supuso que la llevaría. Ella era una mujer de 32 años, cordial, bien educada e inteligente, por lo que no le costó trabajo deducir que Emilio había hecho algunos cálculos antes de ofrecerle sus servicios. Él nunca había usado el carro como taxi, pero la situación económica se agravaba cada día, y ella representaba 2 cosas: dinero seguro semanalmente y nulo riesgo de asalto u otro tipo de problemas. Pero como persona inteligente, sentía una inmensa curiosidad por saber la historia de aquel señor, rodeado de tanto misterio. Inició la conversación hablando del calor, de cómo la gente no era precavida en las calles, de la carestía de los alimentos, en fin, conversaciones triviales para no hacer un viaje tan aburrido como el anterior. Por su parte, Emilio fue más amigable y, como si llevara años sin hablar con nadie, se animó a contarle que su hermano tuvo 2 hijos, que los 2 estudiaron para diplomáticos, que trabajaron un tiempo en la embajada, y después se fueron a vivir a España, y le dejaron el carro para que pudiera usarlo en caso de emergencia, ya que él vivía con una hermana anciana, y eran sus sobrinos los que, empujados por sus padres, mantenían a Emilio y a su hermana por medio de remesas. Tanto Emilio como su hermana eran solterones sin hijos. Interiormente, Sara admiró la unión de aquella familia, y así se convirtió en rutina que él la llevara viernes tras viernes al aeropuerto. Y viernes tras viernes, Emilio dejaba a Sara en el mismo semáforo. Y, aunque eso le causaba desazón, decidió ser discreta y suponer que él no quería que lo vieran con ella. Sin embargo, poco a poco Emilio se fue volviendo más conversador, y Sara comprendió que a esa edad las personas necesitan contar cosas, aunque a veces él le contaba anécdotas que ya le había contado, y descubrió que detrás de aquel hombre de mirada dura y rostro avinagrado había una buena persona. Pero lo que más le gustaba de sus viajes juntos eran sus narraciones sobre una época que ella no vivió. Emilio le describía detalladamente los lugares con tanta exactitud que a Sara le parecía que los podía ver con sus propios ojos. Eran muchos sitios que ya no existían. Eso sí, Emilio tenía su horario bien restringido porque cuidaba a su hermana, y eso para él era prioridad
al punto de que un día Sara lo invitó a comer una pizza mientras esperaban un vuelo retrasado y él la rechazó diciendo que no podía comer en la calle porque su hermana se enojaba si él no la acompañaba en la mesa. Su hermana era como una madre para él, porque sus padres, al perderlo todo, regresaron a España, donde murieron poco tiempo después. En ese tiempo, él tenía 10 años y sus hermanos mayores se ocuparon de él, cosa que se mantenía hasta la actualidad. Había veces que Sara quería ir a cualquier parte a pasar el día y Emilio la llevaba, la dejaba y después la iba a recoger puntualmente. A ella le convenía, porque él le cobraba un precio fijo, mientras que los precios de los taxis comunes cada vez subían más. Ella se acostumbró a respetar sus líneas rojas. Por ejemplo, por muy necesitada de hacer un viaje que estuviera, nunca debía llamarlo por teléfono a su casa, porque su hermana se irritaba mucho si lo veía hablar con extraños. Un día, Emilio recogió a Sara de un hotel al que había ido a bañarse en la piscina, y ella tenía el pelo mojado todavía. Él se quedó mirando fijamente su pelo con una expresión extraña, tanto que Sara se vio obligada a decirle medio en broma: Tócalo si quieres. No es contagioso. Y él le contestó con tono indescifrable. Sí es contagioso, y mucho. A Sara no le gustó la respuesta, que le pareció grosera. Lamentó que él hubiera dicho eso, ya que, a pesar de todo, ella estaba sintiendo por él mucho aprecio. Esta respuesta la devolvió a la realidad. Para colmo, Emilio no mostraba vergüenza ni arrepentimiento por lo que había dicho. Daba la impresión de que se sentía con ese derecho. En su confusión, ella pensó que seguramente Emilio y su familia habían sido patrones recios y prepotentes con sus empleados. Su pensamiento llegó más allá y se imaginó que en otra vida Emilio había sido su patrón y que la maltrataba. Ella se preguntaba por qué él había sido tan tonto de herir a la única persona que le había brindado su amistad. Justo en ese momento, Emilio detuvo el carro y le pidió que lo escuchara. Mira, Sara, cuando dije que tu pelo sí contagia y mucho, no lo hice por ofenderte. Te lo dije porque a mí me contagió el alma hace más de 50 años. Cuando yo era muy joven me enamoré de una mujer negra. Quise casarme con ella y huir a España, pero mis hermanos se enteraron y se opusieron de una manera extrema. Yo no la dejé. Ella y yo nos amábamos, como solo pueden amarse dos corazones jóvenes recién estrenados. Y me la mataron, Sara. Mis hermanos la asesinaron porque estaba embarazada. Esa noche, Sara no pudo dormir. Pensaba y pensaba que ahora ella era cómplice involuntaria de un delito impune, cuyos autores vivían en la misma vecindad, porque el hermano mayor aún vivía en un apartamento a 2 cuadras de su casa. Emilio solía llamarla por las noches antes de irse a dormir, para saber si tenía que hacer alguna gestión al día siguiente. Estas llamadas ocurrían después de que su hermana se hubiera dormido. La condición de verse fuera del barrio se mantenía. En una ocasión, a la hermana de Emilio la ingresaron para someterla a una operación quirúrgica urgente. Y Emilio se sintió feliz porque pudo invitar a Sara a un paseo nocturno. A Sara le causó mucha ternura cuando él la invitó a pararse en el balcón y le dijo: ¿Me creerías si te digo que hace muchos años no veía la luna a cielo abierto? Estas escapadas se prolongaron por algún tiempo debido a que la hermana de Emilio tuvo complicaciones médicas y debía permanecer en el hospital por varias semanas. Y así comenzaron a compartir vivencias interesantes, valiosas y profundas. Iban al cine, al teatro, a la playa, en fin. Emilio estaba recuperando el deseo de vivir y parecía no importarle la salud de su hermana. Sara se sentía feliz porque disfrutaba por igual la tardía libertad de su nuevo amigo. Saber que él era un hombre tan sensible, que había sabido amar de manera cabal, despertaba la admiración de Sara, y tanto que más de una vez se sorprendió a sí misma teniendo pensamientos no tan puros hacia él.
Pero estos pensamientos se disipaban cuando ella caía en cuenta que él era un hombre mayor y que hacía mucho tiempo su testosterona había abandonado su cuerpo. Como nadie sabía de la amistad entre ellos, muchas veces las mujeres del barrio comentaban frente a Sara que les gustaría ser mujeres de Emilio, ya que él era el mejor partido del barrio. Era soltero, tenía casa propia, tenía carro, recibía dinero y, por si fuera poco, tenía pasaporte español. Estos comentarios despertaban en Sara unos celos inexplicables, entre otras cosas, porque provenían de mujeres de todas las edades y colores de piel. Como ya era costumbre, Emilio llamó a Sara una noche, pero esta vez él era quien tenía la propuesta. Buenas noches, Sara. Necesito que nos veamos mañana a las 2 en punto de la tarde. Cuando se encontraron, ella subió al carro y él empezó a manejar alejándose mucho de la zona metropolitana. El destino era un lindo río en las afueras de la ciudad. Luego de que se hubieron sentado, Emilio comenzó a decirle: Mira, Sara, después de pensarlo bien, tomé una decisión y te ruego que la aceptes. Te propongo que nos casemos para poder nombrarte mi heredera universal. Debemos casarnos porque no somos pareja y el matrimonio oficial protege tus derechos. Por supuesto que nadie debe saberlo, no por mis prejuicios, sino porque me queda el temor de que ellos puedan hacer contigo lo que hicieron con Lupe. Yo sé que todos piensan que estoy amargado porque nos quitaron todo, pero no es verdad. Al contrario, dentro de mi dolor sentí mucha satisfacción al ver a mis hermanos llorando desconsolados por sus pérdidas. De ese modo ellos estaban sufriendo en carne propia el dolor que se siente cuando te arrebatan injustamente lo que es tuyo. Y Lupe era mía. Ellos me manipularon con la memoria de mi madre. Me decían que ella desde el cielo no me perdonaría que yo encarcelara a mis propios hermanos. Y en verdad, yo no estaba apto para imaginar que mi madre me odiara. Y con eso me silenciaron para siempre. Siempre me controlaron y manipularon, y esa exigencia y control que ejercen sobre mí hasta el día de hoy no es por amor, es por miedo a que yo pueda delatarlos. Pero ellos no solo acabaron con la vida de Lupe, sino con la de mi hijo también. Y esta es mi única arma para vengarlos. Esta es la única forma que encontré de rebelarme. El dinero que me has estado dando por los viajes lo he reunido para poder pagar todos los trámites, pero sobre todo para comprar el silencio del abogado y del notario. De otra forma no te lo habría aceptado. Pero mis hermanos han llevado hasta el control del último centavo que yo haya querido gastar. Sara estaba conmovida. Esta acción vino a aclarar sus dudas. Sí, era amor lo que sentía por Emilio, y este gesto de Emilio lo consolidó. Es normal que amemos a las personas que nos consideren especiales. Muchas veces, el amor no nace de la voluptuosidad, ni de la atracción física fulminante. El amor también puede brotar del entendimiento, de la admiración, de la confianza, de la simpatía. ¿Y por qué negarlo? De la gratitud también. Se sentía feliz por el excepcional privilegio de hacer justicia a un acto tan ruin y criminal como el que había cometido la familia de Emilio. 3 días después, Emilio y Sara cumplieron con lo planeado. No hubo festejos, ni siquiera privados, porque ese mismo día la hermana de Emilio falleció. A pesar de eso, nada cambió en cuanto a las líneas rojas. Al contrario, ahora era más importante que nadie sospechara de sus planes. Uno de esos días, Emilio le dijo a Sara que estaría el día lejos del barrio, ya que una vecina lo había alquilado para ir a ver a su hijo al servicio militar. Sara no se pudo contener y casi le rogó: «No vayas», pero Emilio era incapaz de incumplir con su palabra cuando tenía un compromiso. Se limitó a decirle con su legendaria ingenuidad: ¿Estás celosa? ¿Te enamoraste de mí? Los dos se rieron por la forma tan inesperada en la que reconocieron su amor mutuo. Desde ese mismo instante, materializaron sus pasiones, y los encuentros privados entre ellos eran divinos. El arte del erotismo de él encajaba con el dominio de la sensualidad de ella, y la satisfacción era mutua y plena.
Sara jamás habría imaginado que aquel señor con fama de aburrido ermitaño sería capaz de transformarse en otra persona en la intimidad. Así transcurrieron 3 años de una relación muy armoniosa incentivada por el secreto, y como nadie podía creer que una bella joven se fijara en un viejo aburrido como él, y él tampoco sería capaz de fijarse en una mulata como ella, Emilio podía dejar a Sara en la puerta de su casa porque, para todos, su relación se limitaba a cliente y taxista. Aunque ahora Emilio vivía solo, Sara conservó el hábito de no llamar a su casa por si acaso estaba el hermano que ahora lo visitaba con más frecuencia. Cuando iban a salir, ella se paraba en el balcón como una contraseña de «Ve saliendo ya». Por sugerencia de Sara, ellos habían acordado verse para ir a un mercado lejano, porque Emilio necesitaba comprarse unos zapatos. Ella se asomó al balcón para avisarle que ya estaba lista, pero al mirar al lugar donde Emilio solía tener el carro, lo que vio fue una ambulancia y 2 paramédicos que trasladaban el cuerpo inerte de su esposo. Emilio había muerto mientras dormía. No hace falta describir lo que Sara sintió. Si bien tenía una vida por delante, ¿dónde encontrar un hombre así? Con su historia, con su magia, con sus vivencias. Días después, ella estaba parada en el balcón, rememorando su excepcional historia junto a Emilio. De pronto, vio que algunos familiares estaban limpiando y sacando cajas de la casa. Ellos no se imaginaban que él los estaba mirando a través de los ojos de ella. ¿Cuánta razón tenía Emilio? Su vida nunca valió nada para ellos. Bajó de inmediato y confrontó al hermano de Emilio. Por favor, pongan todo eso donde estaba. Y ante la cara de sorpresa arrogante del anciano, se le ocurrió una idea muy vengativa. Le dijo con mucha educación, pero con determinación, y mostrándole el testamento. Mucho gusto. Mi nombre es Emilia, y soy la hija legítima de Emilio y Lupe, de la que ustedes no pudieron deshacerse. Además, soy la heredera universal de todos sus bienes. El señor enloqueció y salió corriendo, dando gritos. Hubo que llamar una ambulancia por segunda vez en una misma semana, y a la misma dirección. Sara nunca supo dónde estaba el panteón familiar. Por eso, solía llevarle flores a cualquier sitio donde Emilio y ella hubieran sido dichosos.